Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vemos cómo hacer dulce de manzana, una receta que se elabora igual que el dulce o carne de membrillo, pero con manzanas que están en plena temporada. En concreto he preparado esta receta con manzana reineta, pero lo podéis hacer con el tipo de manzana que vosotros queráis. Ahora comenzamos con la receta. Para esta receta vamos a utilizar 1 kilo de manzana reineta. Las cortamos en cuartos, las pelamos y descorazonamos. Por último las troceamos. Ponemos la manzana troceada en una olla al fuego y exprimimos el zumo de un limón. Con el limón evitamos que la manzana se oxide y aportamos pectina, que ayudará a espesar nuestro dulce de manzana. Cocinamos las manzanas durante unos 15 minutos a fuego bajo. Necesitamos que se ablanden y se forme una especie de compota. Para ayudar a que la manzana se ablande, podemos tapar la olla y remover de vez en cuando. También, si la manzana está muy seca, podemos añadir un chorrito de agua. Removemos cada poco tiempo troceando la manzana con la ayuda de la cuchara. En este punto que la manzana ya está blanda, apagamos el fuego y la trituramos con la ayuda de una batidora. Encendemos de nuevo el fuego a fuego medio bajo y añadimos 750 gramos de azúcar. Cocinamos nuestro dulce de manzana durante unos 40-50 minutos, removiendo cada poco tiempo. Poco a poco la manzana se va caramelizando y tomando un bonito color tostado. Lo más importante en esta elaboración es tener mucho cuidado de no quemarnos con las salpicaduras. Además, si mantenemos el fuego a una temperatura baja y constante y removemos de continuo, evitamos que el dulce se pegue. Tras 45 minutos, fijaos cómo ha espesado nuestro dulce de manzana. Ya lo tenemos terminado, así que lo apartamos del fuego. Distribuimos nuestro dulce de manzana en un tupper o recipientes de cristal, previamente engrasados con un pelín de aceite. Y dejamos que se atempere. Una vez templado, tapamos la superficie con papel film y dejamos que se enfríe por completo a temperatura ambiente. Una vez frío, lo reservamos en la nevera de un día para otro.
Tras las horas de reposo ya tenemos nuestro dulce de manzana listo para comer. Mirad qué textura tiene. Es un dulce muy rico que se conserva durante unas semanas en la nevera. Queda buenísimo con cualquier tipo de queso, con yogur, en una tostada o para elaborar algún postre. Espero que os haya gustado este rico dulce de manzana. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!